Hola, ¿qué tal? En este video vamos a mostrar cómo es que podemos modelar las curvas de rodamiento. Vamos a empezar por el caso de la curva de rodamiento llamada cicloide. Se puede describir de la siguiente manera. Un círculo de radio A rueda sin resbalar sobre el eje X. La trayectoria que describe un punto de la circunferencia rodante se llama cicloide. Deducir las ecuaciones paramétricas de la curva tomando como parámetro el ángulo de giro de la circunferencia rodante. Bueno, vamos entonces a presentar una posible construcción de ella. Vamos a iniciar señalando una semirrecta que inicie, por ejemplo, en el punto O, ¿sí? Vamos a darle un poco más de ancho. Vamos a pensar que esta semirrecta señalará la parte positiva del eje X. Vamos a pensar que hay un punto en esta semirrecta, por ejemplo, este punto T, ¿sí? Que sería el pie de la perpendicular, donde apoyaríamos a esta circunferencia rodante. Vamos a entonces tomar una perpendicular a la semirrecta que pase por T. Ahora la circunferencia, pensamos que tiene radio arbitrario. Tomemos entonces un punto cualesquiera de esta perpendicular y como centro, digamos, llamémosle C a ese punto, y que el radio vaya desde C hasta T, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues lo que hemos logrado es simular precisamente, como T es un punto cualquiera de esta semirrecta, hemos simulado aquí entonces que la circunferencia se va a mantener siempre en contacto con el eje X. Ahora, vamos a simular el rodamiento de esta circunferencia. Y para hacerlo debemos de tomar lo siguiente en cuenta. La distancia que hay desde O hasta T es precisamente el ángulo que lleva girado o rodado, digamos, esta circunferencia a la hora de que está rodando sin resbalar sobre el eje X. Para obtener entonces esta magnitud necesitamos, por ejemplo, medir la distancia que hay desde O hasta T, ¿sí? Y copiar esta distancia precisamente en la circunferencia. Cabri tiene un comando que es el de transferencia de medidas que nos permite copiar esta distancia en la circunferencia a partir del punto de contacto. Sin embargo, lo hace midiendo a este arco, por ejemplo, le vamos a poner como punto final, por ejemplo, U. ¿Sí? Sin embargo, Cabri lo mide en el sentido, en esta versión lo mide en el sentido positivo, digamos, girando en contra de las manecillas del reloj, como podemos ver aquí, ¿sí? Aquí el ángulo está creciendo, pero en el sentido del giro contrario a las manecillas del reloj. Lo necesitamos que gire al revés. Entonces vamos a utilizar simetría axial de este punto U con respecto a esta recta, y entonces ahora tendremos el punto P. ¿Sí? Ocultemos todos nuestros trazos auxiliares, ¿sí? Y dibujemos ahora el radio que va desde C hasta P, ¿sí? Y veamos entonces qué hemos logrado con esta simulación. Ocultemos también, por ejemplo, esta medida. Con ello, pues hemos logrado simular que la circunferencia está rodando a lo largo del eje X. Vamos a colocar a la circunferencia, por ejemplo, en un punto como este. Y vamos a tratar de deducir las ecuaciones del punto P, ¿sí? Las ecuaciones paramétricas, considerando el siguiente ángulo. Vamos a poner nuevamente la perpendicular, vamos a mostrar nuevamente la perpendicular, la vamos a recuperar.
y vamos a marcar el ángulo. Vamos a marcar el ángulo TCP. ¿Sí? Digamos que a ese ángulo le llamamos T. Vamos a poner la etiqueta más por aquí y vamos a sacar la marca de ángulo un poco más hacia afuera para señalar que ahí tenemos precisamente el ángulo que nos debe servir de parámetro en esta construcción. ¿Sí? Bueno, considerado todo esto, entonces lo que necesitamos es bajar la perpendicular a esta semirrecta que pase precisamente por P, ¿no? Y este punto, al que podemos llamar, por ejemplo, R, ese punto tendrá precisamente la misma coordenada X que el punto P. Además, también si hacemos punto medio entre P y T y el simétrico central, de R respecto de este punto, y trazamos el segmento que va desde P hasta el último punto, que podemos llamar, por ejemplo, S, podemos observar los siguientes hechos. Vamos a ocultar, por ejemplo, estas rectas, vamos a dejar simplemente estas proyecciones, ¿sí? Vamos a ocultar este punto medio, dejemos también este otro. Podemos observar lo siguiente, por ejemplo, para encontrar las coordenadas del punto P, resulta que podemos fijarnos en los puntos R y S, que son puntos que tienen, por ejemplo, respectivamente R tiene la misma primera coordenada, la misma X que el punto P, la misma abscisa, ¿sí? Y S tiene la ordenada igual que el punto P, es decir, tiene la misma Y que el punto P. Entonces la idea es ver qué pueden ser las coordenadas de estos puntos. Por ejemplo, podemos ver entonces lo siguiente. Por ejemplo, podemos considerar que entonces la coordenada X, ¿sí?, del punto P va a consistir en lo siguiente. Por ejemplo, va a ser precisamente la distancia que es desde O hasta T menos la distancia que hay desde R hasta T. Por ejemplo, eso sería la coordenada X. La coordenada Y, por su parte, podríamos ver que es la distancia que hay, Y es la distancia que hay desde C hasta T menos la distancia que hay desde C hasta S. Ok, y entonces, ¿qué tenemos? Resulta que OT precisamente es la magnitud que lleva recorrida la cicloide desde que inicia hasta precisamente este punto. Entonces, viene dado precisamente por el arco PT. O sea, OT es PT. Y a su vez, esto es igual precisamente a la medida de ese arco. Pero el arco, si el radio de la circunferencia es A y el ángulo mide T y lo medimos en radianes, T minúscula, entonces resulta que el arco PT es precisamente el radio, que es A, por el ángulo T. Esta sería la descripción de esta cantidad. Bueno, entonces ya tenemos descrito quién es OT. Ahora, RT. RT se puede ver que mide lo mismo que la distancia que hay de P a S, porque precisamente pues estas son paralelas, son ambas perpendiculares a la misma
recta, que es el eje X. Y entonces podemos ver qué es lo que se resuelve en este triángulo, el triángulo PSC, que es un triángulo rectángulo con hipotenusa igual a PC, que es precisamente el radio de la circunferencia robante, es decir, eso es A. Y entonces RT resulta que es PS. PS a su vez, RT es entonces PS, y esto a su vez es precisamente, pues aplicando trigonometría al triángulo correspondiente, eso simplemente sería precisamente A por este ángulo se opone, PS se opone al ángulo T, entonces sería seno de T. A seno de T, entonces nos entrega precisamente la expresión de lo que sería la cantidad RT. ¿Sí? Por su parte, para finalizar aquí la parametrización, CT precisamente, nuevamente es el radio de la circunferencia. Entonces, CT es precisamente el radio A de la circunferencia. ¿Sí? Ahora, resulta que nos falta entonces saber quién es CS. CS es ahora cateto adyacente, precisamente en ese mismo triángulo rectángulo, y entonces CS sería igual a cateto adyacente, entonces tendríamos que utilizar A por coseno del ángulo T. Reuniendo entonces ahora toda la información, podemos parametrizar a nuestra cicloide de la siguiente manera. Entonces, X precisamente sería igual a T menos A seno de T, o sea que factorizando A, eso sería A que multiplica a T menos seno de T. Aquí vamos a hacer un poquito de espacio para que la expresión quede un poco más clara. Y entonces, Y sería, a ver, vamos a hacer desde el principio más extensa, Y sería entonces igual a menos A coseno de T. O sea, factorizando nuevamente A que multiplica a 1 menos coseno de T. Bueno, podemos finalizar nuestra exposición viendo el lugar geométrico de P cuando T se mueve. Y esta es nuestra curva cicloide. Muy bien. Pues hemos terminado.